Hermanas y hermanos, estamos siguiendo con estas lecturas de cada domingo que nos van mostrando el camino de la Iglesia y el camino de cada uno de nosotros en particular. Voy a irme al domingo en que celebramos el bautismo del Señor. Empezamos allí, en que con el bautismo empieza una nueva etapa para Jesús. Hay un antes y un después. Pasa del anonimato, de ser un desconocido completamente, de ser una persona que pasó completamente desapercibida, nadie sabía quién era más que en su pueblo y sabían únicamente que era hijo del carpintero y de María, nada más. Por el bautismo de Juan, con la presencia de su padre que lo descubre como su hijo amado, cambia su vida y empieza una nueva etapa en su vida personal en que descubre su misión. Con el bautismo Jesús descubre su misión. El domingo siguiente vimos que ¿qué es lo primero que Jesús hace enseguida que descubre la misión que tiene? Lo primero, crear una comunidad. El cristianismo no se entiende como una religión individualista, sí personal, pero no individual. Si no hay comunidad, no hay cristianismo. Habrá otra cosa, pero cristianismo no. Porque el cristianismo se vive en y desde la comunidad cristiana. Por eso Jesús, el primer paso que da es llamar a los discípulos. Segundo paso. Y ahora tenemos el tercer paso. Vemos que Jesús sigue llamando. El domingo pasado hablaba de Simón Pedro, hasta le cambió el nombre. Hoy llama a nuevos seguidores. Va construyendo la comunidad cristiana, lo que será después la Iglesia. Esa comunidad que se reúne ahora alrededor de la palabra, alrededor de la mesa, ¿cómo se reunía entonces alrededor de Jesús? Los íntimos de Jesús, la familia de Jesús. La Iglesia forma lo que llamamos la familia de Dios y pasamos a formar parte de esta Iglesia por el bautismo. El bautismo en nosotros debería de haber generado lo mismo que en Jesús, antes del bautismo y después del bautismo. O si quieren, la confirmación como conciencia plena de que soy un bautizado, antes de la confirmación y después de la confirmación. Es imposible que la vida siga igual para una persona que descubre el bautismo en su vida. Imposible. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que en un país como el nuestro, que el 90% son católicos, en cambio es el país más corrupto, hay tanta violencia, tanto robo? ¿Cómo es que en San Roque, que de 14.000 habitantes, 13.000 están bautizados y hay esa corrupción, esa división, ese odio? Pues una respuesta, y además muy rápida de decir, es porque, primero, Paraguay no es católico, es muy religioso, pero no católico. Y San Roque será muy religioso. No habrá ninguno de ustedes que no tenga en su casa una capillita con santos, pero no con Jesucristo. ¿Por qué? Porque los que nos llamamos católicos, y somos católicos guau, no hemos descubierto el bautismo en nosotros. No hay un antes y un después. Ustedes saben, me ocurre que hace ya un año que no tenemos confirmaciones, ustedes saben muy bien que perdón, los chicos y las chicas que se confirman, después de 2 años y medio de estar preparándose, celebrando, hablando, comprometiéndose, desaparecen después de la confirmación. Lo cual demuestra la mentira de su confirmación. No hay tal confirmación, porque como explicábamos, los sacramentos no son magia, no salen así. Necesitan la pregunta de Dios y la respuesta del ser humano. ¿Y cuál es la respuesta del ser humano? La misma respuesta que daban los discípulos. Dejaban lo que estaban haciendo y le seguían. Y con ese seguimiento real, no intelectual, no estudiando mucho, no, porque para conocer a Jesús no importa ser un teólogo y estudiar teología y saber mucho. No, lo que importa es vivir al estilo de Jesús. Ahí es como se le conoce. Maestro, ¿dónde vives? ¿Recuerdan la pregunta? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán.
y se quedaron con él. La única manera de conocer a Jesús de verdad y formar la iglesia, pueblo de Dios, familia de Dios, es descubrir esa llamada que tenemos cada uno para vivir realmente el reino de Dios, para vivir realmente la presencia de Jesús en nosotros. Muchas veces, por esas malas interpretaciones de la Biblia que se hacen, ese texto se interpretaba como que eran llamada para ser curas y ser monjas, ¿verdad? Les haré pescadores de hombres, les dicen a los curas, a los seminaristas. Mira, aquí tenemos un seminarista, Sergio, seminarista de San Roque González, que ya está por los últimos años. ¿Verdad, Sergio? Pues no, esto no va dirigido a los curas y a las monjas. ¿Qué va? Si no existía en tiempo de Jesús, y si Jesús hubiera sabido que nacerían curas y monjas, no fundaría la iglesia seguramente. No iba para curas y monjas. Eso va dirigido a cada uno de nosotros. En tu seguimiento, cuando me sigues, cuando descubres en nuestro caso tu bautismo, en el cual eres enviado como miembro del pueblo de Dios, te convertirás en pescador de hombres. Irás descubriendo a los demás la alegría del Evangelio. Irás descubriendo a los demás con tu vida. No importa hablar demasiado. Pero Padre, yo es que no sé hablar. ¿Y qué importa? Vive. Y con tu vida ya serás pescador, pescadora de hombres, de seres humanos. Con tu vida vas a mostrar a los demás que vale la pena seguir a Jesús. Con tu vida vas a demostrar a los demás que vale la pena ser miembro del pueblo de Dios. Tupauá, como dicen aquí en San Roque. Muy bien dicho, por cierto. Tupauá. Yandé, tupauá, cuera. Esos somos, miembros de la iglesia, familia de Dios, pueblo de Dios, seguidores del único Señor. Nuestro Señor no es un politiquero que nos quiere dar dinero, ni ese diablo que se quiere presentar otra vez como intendente, ese que destruyó los valores y el alma de nuestro pueblo y que ahora otra vez quiere volver a seguir destruyendo, porque solamente interesa el dinero, el poder, la politiquería. Nosotros no tenemos otro Señor que Jesucristo. Nadie nos dirá a nosotros lo que tenemos que hacer, ni el cura. Nuestra propia experiencia de Dios, nuestra experiencia de Jesús en el seguimiento, construyendo la iglesia, la comunidad, donde yo soy piedra viva. No soy un espectador que viene a misa, se queda así, a ver qué nos dice hoy el país. No, yo soy miembro vivo de la iglesia, con la misma responsabilidad que un país. Hay gente que se cree que yo tengo más obligaciones que ustedes en la iglesia. No, tengo obligaciones diferentes, pero no más. Cada uno somos piedras vivas de esta comunidad. Somos miembros de una familia viva que vive, quiere vivir y quiere mostrar al mundo que este estilo vale la pena. Que el estilo de vivir como Jesús vivió, ese estilo vale la pena. Nos da sentido a la vida. Fuerza en los momentos difíciles, alegría en los momentos tristes y sobre todo confianza en un Dios que nos ama incondicionalmente. Recuerden que Dios nos ama tal como somos. Nos quiere como somos, no nos quiere distintos, nos quiere mejores, pero no distintos. Cada uno con sus errores, con sus fallos, con sus pecados, con sus alegrías, con sus penas, con sus dudas, con sus momentos de fortaleza. Así nos ama. Nos ama y quiere que seamos rocas vivas de ese pueblo, de esa familia que quiere mostrar al mundo que otro mundo es posible. Que el mundo de la oscuridad, del pecado, de la corrupción, de la mentira, del odio, no tiene por qué tener la última palabra, aunque San Roque a veces parece que sí, pero lo parece, no es así. La última palabra la tiene Dios, y la última palabra de Dios es solo una, no el juicio, como dicen algunos, seremos juzgados, no. La última palabra de Dios es el amor. Esa es la primera y la última palabra de Dios, el amor. Por eso el Papa en su encíclica Fratelli Tutti, la última encíclica, hermanos todos, insiste en que creemos ese mundo de fraternidad, de hermandad,
en que nos cuidemos unos a otros, no nos mordamos y ataquemos unos a otros, no nos odiemos unos a otros, no nos robemos unos a otros, no habla Dios de eso. Y el Papa insta a la hermandad, en que nos cuidemos unos a otros, no nos mordamos y ataquemos unos a otros, no nos odiemos. Cuidarnos cuando otros están enfermos, cuidarnos en los momentos de alegría, estar unos a otros, al lado de otros, haciendo que la vida del otro sea una vida más feliz. Cuidarnos unos a otros, cuidar la sociedad, cuidar la naturaleza. Es la actitud más hermosa del cristiano. Confiando en ese Dios que es amor, cuidarnos unos a otros. ¿Saben de dónde viene la palabra cura? Dice, ¿usted es cura? Bueno, curo de vez en cuando, ¿verdad? ¿Qué significa curar? Curar viene del latín y significa cuidar. El presbítero que está al frente de la comunidad es el que cuida a la comunidad. Pero no porque yo tenga más deber que otros de cuidarlo, ¿eh? Cuidado que siempre estamos con este de eso, ¿eh? El cura no tiene más obligaciones que los demás de ser cristiano. Son obligaciones diferentes por el lugar que ocupa en la comunidad, pero ni mejores ni peores, otras. Todos por igual somos piedras vivas. Y cuando una piedra falla, la casa se tambalea. Por eso muchas veces la iglesia de Dios se tambalea, porque demasiados cristianos, demasiados católicos han olvidado su bautismo. Demasiados han apostatado y se han pasado a sectas. A sectas. ¿Cómo se puede pasar uno a una secta? Perteneciendo a la iglesia de Dios, a la iglesia católica que viene de Jesucristo. Se meten en sectas que vienen de pastores inventados por ellos mismos. Se autoproclaman pastores. ¿Cómo te autoproclamas pastor? ¿Quién eres tú para decir que eres pastor? Pero eso es porque hemos ido negando poco a poco nuestro bautismo, negándolo y tapándolo con otras cosas, devociones a la Virgencita, devociones a los santos, muchos rosarios, ponerse de rodillas, que van tapando el llamado personal que tenemos cada uno a construir el reino de Dios. Hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la misión que Jesús tuvo y cómo la empezó. Construyendo una familia, la primera comunidad, lo que será después la iglesia. Pero ya para redondear, ¿y la comunidad para qué? No por qué, ¿para qué? ¿Para qué somos cristianos? Y entonces la palabra de Dios de hoy nos descubre para qué somos cristianos. Se fue a Galilea, dice Jesús cuando apresaron a Juan. ¿Por qué a Galilea? En Galilea es donde estaba más lejos del templo de Jerusalén. Jesús no quería saber nada ni de curas, ni de templos, ni de liturgias, ni de cosas de estas. Se fue lejos donde estaba el centro del poder religioso. ¿Y dónde se fue? A Galilea, que era uno de los lugares peores para los judíos, que consideraban que los galileos eran gente despreciable y casi muy cerca de ser herejes. Llamaban Galilea de los gentiles. Era una zona más pobre que Jerusalén. Y además, sobre todo, lejos de las autoridades religiosas y lejos de los fariseos. Un lugar donde estaba realmente el pueblo. Por eso Jesús opta, no por la religión, no por los poderes religiosos. Jesús opta por Galilea, por los pobres, los humildes, los que no cuentan, los que son despreciados. Y ahí empieza la misión, que no hablaré de ella hoy, sino otro día. Pero ahí empieza Jesús. Fíjense bien, la única razón por la cual somos cristianos. Lo he repetido muchas veces, pero lo voy a repetir. ¿Para qué somos cristianos? Solamente hay una razón, la única misión que tenemos, solo una. Somos cristianos para salvarnos. No es para eso, ya estamos salvados.
Jesús ya nos salvó, no importa qué, por mucho que hagas, ni eras más ni menos, ya estás salvado. Ah, somos cristianos para ir a misa. No, ¿qué dices tú para ir a misa? ¿Para qué somos cristianos? La única misión que tenemos, no tenemos otra misión los cristianos. Todo lo que no sea eso no es cristiano, es para anunciar, vivir, construir el reino de Dios. Es la única misión. Cuando Él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse, cambien su vida y crean en esta buena noticia. Ustedes preocúpense por el reino. Lo demás vendrá por añadidura. No se preocupen de nada más. De la Eucaristía tiene que salir ¿qué? Hombres y mujeres que construyan el reino de Dios. Si no, la misa es falsa. Falsa, que lo es muchas veces. ¿Por qué? Porque salimos de aquí y seguimos nuestra vidita igual que si no hubiésemos entrado. El bautismo, si el bautismo no provoca la construcción del reino de Dios, es falso. Si cualquier cosa, si la parroquia, esa estructura que tenemos de catequesis, de esto, de lo otro, y reuniones, y equipos, y grupos, y si eso no construye el reino de Dios, es como si fuera un negocio, o un colegio, o un supermercado. Todo en la vida de la Iglesia y del cristiano está dirigido a lo mismo. ¿Tú tienes devoción a la Virgen María? Muy bien. Vale la pena porque María es maravillosa, pero si eso no construye el reino de Dios, es falso, es idolatría. ¿Tú tienes devoción al Santísimo y te quieres arrodillar a rezar? Muy bien, hazlo. Pero si eso no te lleva a luchar por la justicia y por la paz, es falso, es idolatría. Y hay muchos idólatras que se arrodillan ahí, muchos. Se arrodillan ante el Santísimo, ¡ay, Señor, Señor! Y luego se olvidan del auténtico Cristo sufriente que está en la calle. Tenemos como pueblo de Dios, como iglesia, como familia, una única misión: construir el reino de Dios. Y aquí llega la homilía, no llega más, porque si no sería una hora más. Pero no olvidar nunca, lo primero, llamados a construir pueblo, familia, iglesia. De esa iglesia, ese pueblo y esa familia, una sola misión: construir reino de Dios. Y no hay otra manera, no, de ser cristiano. O lo vivimos así, o somos otra cosa. Pero no nos digamos cristianos, porque estamos yendo en contra del Evangelio. Que así sea.